Bienvenidos a una emisión más de Háblame Derecho, programa de producción conjunta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Canal Judicial. El día de hoy vamos a tener un programa sumamente especial. El día de hoy vamos a hablar con Joel Ortega de su más reciente libro, Adiós al 68. Vamos a hablar del movimiento del 68, vamos a hablar de la ideología del movimiento del 68 y de la pertinencia actual del movimiento del 68. Joel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Marinieves, al auditorio. Muchas gracias. Joel, para mí fue una delicia leer tu libro, me encantó. La verdad es que además de estar muy ligero para leer, tiene muchísima profundidad. Entonces, me gustaría empezar por, digamos, que lo que fueron aquellos hechos del movimiento estudiantil y esta crónica escalofriante que haces en dos de los capítulos particularmente, este asunto de tus hermanos, ¿no? Tu primo que no aparecía, ¿no? Esto tiene que haber sido muy duro. Entonces me gustaría leer algunas frases que dices para que podamos empezar a platicar sobre ellas. Dices, el 27 de agosto de 1968 fui sobreviviente, cuando el ejército salió de las puertas de Palacio Nacional para dispersar el campamento instalado en el Zócalo. Soy sobreviviente del momento más difícil de aquella lucha, el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, una matanza preparada de antemano para eliminar al movimiento estudiantil. Exterminaron a 58 civiles y murieron 2 militares. Cuéntanos un poco. Sí, cómo no. Yo tengo la idea un poco contraria a poner el centro en el 2 de octubre, pero claro que fue muy importante. Yo creo, Marinieves, que ese día siniestro sintetiza una forma de ser, de comportarse del régimen político y del Estado mexicano. Que espero que no se vuelva a repetir. El 2 de octubre decía una revista francesa que dirigía Sartre, Tiempos Modernos, según él, el día 2 de octubre se resumen las diferentes conductas del Estado, del gobierno, frente al movimiento. Sartre veía estas etapas. La primera fase, la del 26 de julio al 30 de julio, es la fase de provocación, represión y ataque directo a los estudiantes, que termina el 1 de agosto con la marcha del rector. Del 1 de agosto al 27 de agosto es un periodo de tolerancia. Gilberto Guevara le llamó la primavera democrática, y creo que tenía razón. Y justo ahí tú lees eso, la noche del 27 de agosto, con la dispersión represora del campamento que íbamos a instalar en el Zócalo, cuando salieron, como leíste, los tanques de... Era impresionante, salían como una película, ¿no? Vomitados por las puertas de la Mariana, por todos los tanques. Una acción totalmente deliberada por parte del Estado, ¿no? Claro. No es que hubiera habido celadas ni nada de eso, ¿no? No. Y del 27 de agosto, ya 28, porque fue casi a las 12 de la noche, hasta el 2 de octubre, es la etapa de persecución, represión, agresión, es cuando disparan contra las escuelas, etc. Y el 2 de octubre, dice Sartre, se resumen todas las conductas. En la mañana hay una conducta tolerante, se inician los diálogos con los representantes del gobierno de La Vega y Caso. A media tarde, en las noticias, me acuerdo muy bien, está la cabeza de Excelsior, Últimas Noticias. Hoy empezó el diálogo de Echeverría con 3 representantes, 2 de ellos, Gilberto, Luis González de Alba, y otro que ahora se me va.
todo indicaba, había salido el ejército de la ciudad universitaria, que fue ocupada el 18 de septiembre. Pues todo indicaba que el mitin, que inicialmente era marcha de Tlatelolco al casco de Santo Tomás, pues sería pues una manifestación pacífica, en fin, y con la candidez del movimiento íbamos al casco para pedir que saliera el ejército del Politécnico. Ya había salido de la UNAM, pues ahora. Que saliera el Poli. Y ese día, esa tarde, noche, es el acto criminal de represión y masacre. No genocidio. El genocidio, que acredito aquí porque se determinó por los abogados y por cierto, la Suprema Corte, que había genocidio en la conducta sistemática del Estado mexicano durante 10 años, claro, 10 años largos, de 1956 al 68, de exterminio del movimiento estudiantil, no de los estudiantes. Claro, no. del movimiento, claro, del no movimiento. Contra cualquier estudiante, claro. Y eso, por cierto, logramos acreditar que el sujeto movimiento estudiantil era víctima de la configuración jurídica internacional de genocidio, gracias a un amigo común, Jorge Castañeda, que era secretario de Relaciones Exteriores, y dio la extradición de Cavallo, un argentino, claro, lo recuerdo, preso porque era uno de los torturadores de la Escuela Marina Mecánica en Buenos Aires, donde torturaron y mataron a los perseguidos, porque el derecho internacional establece como sujetos de genocidio a las minorías étnicas, religiosas, nacionales, y a partir de ese acto de Castañeda, también los políticos. Los movimientos políticos. Los movimientos. Entonces, hubo que acreditar que éramos un sujeto movimiento estudiantil, cosa que conseguimos por un dictamen de Roger Bartra, que dijo, son un grupo que tiene un lenguaje común, una historia común, un código común, etcétera, etcétera. Y gracias a eso acreditamos que durante esa década larga hubo de parte del gobierno y del Estado una conducta destinada a eliminar a ese grupo. Y el 2 de octubre es el día trágico, claro, el día porque nosotros en el libro se ha dicho mucho en estos días que no hay manera de saber que cuántos murieron. Digo, bueno, pues ¿cómo no se va a poder? Claro. Si sabemos los nombres de las personas que murieron en el Holocausto. Claro, ¿cómo no vamos a poder saber? En la Segunda Guerra Mundial, varios millones. Sí. ¿Por qué no saber los de aquí? Bueno, en una investigación que hizo la Fiscalía Especial, que encabezó Ignacio Carrillo Prieto, Miguel Eduardo Valle y yo, basados en esas indagaciones, llegamos a detectar con nombres y apellidos el 2 de octubre 58 muertos civiles y 2 militares. Claro, sí lo dices muy claramente en tu libro. Entonces, esto de que no, son los que hemos hasta ahora detectado. Claro. Pueden ser más, no van a ser muchos más. Sí, claro, no van a ser 200, ¿no? O sea, no es que sean 4 veces más. Lo que el libro también dice, con esta precisión, es que esta leyenda de los 500 muertos que inició Oriana Fallaci, replicó The Guardian. Sí. Y luego los compañeros de aquí, y se convirtió en una verdad. Fueron claro, de tanto repetirla. Y pues es una falacia. Claro. Que no atenúa, no disminuye. No, claro. El ejercicio del poder tan terrible. Pero bueno, con 2 muertos que hubiera habido, claro. Pero fueron 58 muertos. Claro. El 2 de octubre. Del inicio del movimiento al 2 de octubre
es una cosa cabalística, fueron 68 muertos. Ok. Fueron 68 días sí. del 26 de julio al 2 de octubre. Y fueron 68 muertos. Y 68 muertos y 68 procesados. Y el año 68. En 68. Y Díaz Pitágoras se volvería loco con con tantos 68. Díaz Ordaz murió de 68 años. Bueno, a lo largo del movimiento, del 26 de julio a los primeros días de enero de 69, fueron 85 muertos. Okay. Y también damos la cifra de muertos de la matanza del 10 de junio, 44. O sea, son cosas las cifras ahí están delirantes, ¿no? Porque hay un tema que a mí, pues te lo decía el otro día, que una de las cosas que me pareció extraordinarias de tu libro y que la verdad es que yo, en lo personal, me siento muy contenta de que estés aquí por lo que... Gracias. Este ejercicio de honestidad y de autocrítica, ¿no? O sea, el libro es fundamentalmente eso, desde mi punto de vista, es una crónica de lo que sucedió, de los hechos con todas estas investigaciones, con el tema del servicio médico forense, de dónde venían las balas, etcétera. Pero fundamentalmente, que es a mí lo que me parece increíble, es este ejercicio de autocrítica, ¿no? Y de honestidad. Tú dices, me tocó celebrar junto con mi generación la gran fiesta libertaria del 68, que puso de rodillas al Estado y lo exhibió. Con un pequeño pliego de peticiones de 6 puntos, mi generación logró conmover a una buena parte de la sociedad y exhibió la naturaleza criminal del Estado con la matanza del 2 de octubre. Pero hubo algunas limitaciones. Por ejemplo, tú dices, no asumimos la posibilidad real de dialogar. El error más grave fue no cambiar la forma de lucha y levantar la huelga. El ejército como pueblo armado. Eso es algo que hemos estado escuchando últimamente en los medios de nuestro presidente, ver al ejército como pueblo armado. Tú piensas que eso es una actitud muy naif, ¿no? Esto fue una de las limitaciones que tuvo el movimiento, no darse cuenta que el ejército siempre será ejército. Sí, correcto? Yo creo que Nieves, gracias por esa presión. La aportación, si se le puede llamar de alguna manera, de mi libro, es establecer que lo que facilitó la conducta del estado de represión brutal fue producto de una ingenuidad, que cito ahí a Gilberto Guevara, que dice casi literalmente, nosotros éramos una generación educada en el respeto a las instituciones, creíamos en la Revolución Mexicana, claro, y por lo tanto nunca contemplamos la posibilidad de una salida represiva. Y entonces esa manera de ver el mundo mexicano nos hizo caer en una ilusión de que iba a haber una salida negociada. Claro. Y cuando después del 13 de septiembre se habían agotado nuestras armas, que eran las asambleas, las manifestaciones, las brigadas y la divulgación de lo que pensábamos. No teníamos nada más. Otras armas. Ya se habían agotado, ya habíamos logrado la movilización del 7 de agosto, la del 14, la del 28, la del 13 de septiembre, ya no había más. Claro. Habíamos sumado al rector de la universidad, no habíamos conseguido sumar a los trabajadores. Entonces, ante eso, y el reloj corriendo, faltaban 10 días, un mes, para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y había que... Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué venía? Venía una represión brutal. Me quedo con eso, Joel, necesitamos ir a un corte, unos minutos. Me quedo con el tema de que no se pudo sumar al movimiento obrero. Qué diferente hubiera sido el 68 si lo hubiéramos podido sumar. Claro. Volvemos en un momento para continuar hablando con Joel Ortega. Gracias.
Gracias por continuar con nosotros en Háblame Derecho, programa de producción conjunta de la Barra Mexicana y el Canal Judicial. Continuamos conversando con Joel Ortega sobre el 68. Nos quedamos en el tema de que no se pudo sumar al movimiento obrero, no se pudieron incluir estas demandas del movimiento obrero y hubiera seguramente cambiado enormemente el movimiento del 68, ¿no? Si se hubiera consolidado con más grupos que también estaban sufriendo pues represión por parte del Estado y seguramente tendrían demandas similares. ¿Hubiera cambiado? Sí, claro. Bueno, hay un dato, el movimiento en Francia contó con la huelga de 8 millones de trabajadores. Pero ¿por qué no logramos aquí sumarlos? Porque desde entonces, y eso se mantiene hasta hoy, había un control corporativo de los trabajadores a través del aparato sindical oficial que nosotros llamábamos charro. Y fíjate, María, cómo continúan esas cosas. En una de las brigadas de aquellos años, de aquel año, fuimos al sindicato minero metalúrgico, que estaba y sigue estando en la calle de Vértiz. El líder era Napoleón Gómez. El papá de Napoleón. Al llegar a la sede del sindicato, en lugar de... No pudimos entrar porque nos amedrentaron, nos amagaron con armas. 51 años después, el líder de el sindicato minero es Napoleón Gómez Urrutia, hijo de Napoleón Gómez y Sada. está encabezando un nuevo sindicato. Exacto. Ese cuate, por cierto, era condiscípulo mío, como un año más que yo. Y era un chavo que estudiaba, que era muy diferente. El control de los trabajadores del Estado fue el que nos impidió. A pesar de eso, logramos, por ejemplo, un día fuimos a las afueras de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, que estaban situadas en lo que es el circuito interior. Verónica, le dicen. Y llegamos con el camión de la Escuela de Economía, ni siquiera megáfono, a voz en cuello. Me tocó a mí hablar. Convocamos a los trabajadores a ir a la manifestación del 13 de septiembre y pues había unos ahí que nos escuchaban. Obviamente el sindicato que tenía, según eso, fama de combativo, el SME, no, jamás nos apoyó. Pero bueno, el día 13 de septiembre en la estatua del pues es una estatua de Tlaloc, en el Museo de Antropología, llegué y vi, pues había yo vi como 1000, pero en realidad eran como 300 trabajadores del SME con sus mantas, y dijimos, bueno, esto es extraordinario, maravilloso. Claro, es el principio de la unión de los movimientos. Quizá eso también fue algo que empujó al Estado a decir se acabó, antes de que se expanda. Claro, antes de que tome más fuerza, ¿no? Que tome más relevancia. Pero para que no sea una estatua de sal mirando hacia atrás, tienes toda la razón. Esa es una tarea pendiente. Venía hacia acá y escuché que el Senado aprobó, después de 51 años, creo que es un acuerdo de la OIT, claro, es el 98, la libertad sindical. Que establece la libertad sindical. Porque en México no hay libertad sindical. Si uno quiere entrar a trabajar al Estado o a una empresa, antes se tiene que afiliar al sindicato. Yo le decía un día a un cuate que vino aquí y me preguntaba porque en las construcciones hay una tablita que dice CTM. Claro. Y si tú contratas, tú o yo, para el cumpleaños, tu cumpleaños o el mío, o el en mi caso, de un hijo o de un nieto, si llevo un trío claro, o una marimba, claro, tengo que pagar, sí. le llaman
desplazamiento al Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Sí. Y entonces es una red Claro. que controla a los trabajadores. Pues era imposible. Entonces, y ahora, si tú te das cuenta, estos fenómenos que estamos viviendo, muy complejos, dicen ahora, complejos para evadir de esta nueva situación de la llamada cuarta T, el tema del control sindical no se ha tocado. Y ya lo anotaste tú, hay la versión de que se va a hacer una nueva estructura de control basada en Napoleón, Napito, le decimos nosotros. Sí, sí, por supuesto. Y el Bester. Pero va a seguir. Claro, pero cambian las personas, pero sigue siendo la estructura muy similar. Esa es la razón por la que no conseguimos. No era un asunto de sumar. Claro. Rico Galán, que estaba preso, Víctor, que fue mi amigo, dijo, súmenle los demandas de los obreros y la hacemos. De manera inteligente, el movimiento dijo no, porque entonces íbamos, Marinieves, a distorsionar. Esos 6 puntos eran suficientes para reunir a personas como Gilberto, que creían y siguen creyendo en la institucionalidad. Es subsecretario de Educación del gobierno de López Obrador. Fue subsecretario de Educación con Zedillo. No es que sea un oportunista, no, cree en eso. Claro. Como cree López Obrador, cree que este aparato represor, desde que nació el Estado, hace 10,000 años, los ejércitos son para reprimir, son, acuérdate, los que poseen el monopolio de la fuerza legal. Claro, por supuesto. Son para eso. Y son para matar. Entonces, por eso te digo, cuando se habla de el ejército es pueblo armado, pues no podemos más que reírnos, ¿no? Es una tontería. En todo el mundo, en todas las épocas, desde que aparecieron las guardias para proteger los terrenos cuando el hombre se vuelve sedentario, ahí nace el ejército. Hasta los más de izquierda, vamos a decir, el ejército cubano, el ejército ruso, el chino, el gringo, todos son aparatos represores, por definición. Claro. Y su tarea es defender al Estado, no a la sociedad, es una falacia. Claro. Entonces, pero también, pues sí, los que están integrando a los ejércitos, pues son generalmente los más jodidos. Claro. Pues sí, yo en este país, si soy un joven de 18 años, tengo varias opciones. Una es meterme al narco y ahí voy a ganar más dinero. Por mover un paquete de mota, varios miles de pesos. Claro. Si me meto a trabajar y consigo trabajo en una obra de construcción, pues va a ganar muy poco. 40 pesos. Sí. Y en el ejército tengo asegurado mi salario, la ropa, la casa, etcétera. Entonces, todos los ejércitos son integrados por gente del pueblo, pues sí. Claro, por supuesto. Los oficiales no. Sí, no, los oficiales ya son de nomenclatura, pero el Entonces, soldado raso es que raso. el pueblo, el ejército de Hitler también era pueblo vestido de gris, o no me acuerdo, el uniforme de los nazis. Sí, refleja una gran inocencia y una gran candidez pensar que porque es pueblo armado no va a ejercer una represión. Y en el caso del presidente ya no es solo candidez, es una manera de pensar. Ellos consideran, este grupo dominante, que es una extensión del PRI, en esa idea, consideran que el Estado mexicano es un Estado diferente a todos los demás, porque se produjo después, se gestó después de una revolución. Nada más que su comportamiento ha sido exactamente el mismo de todos los estados del siglo XX.
¿Qué dan como argumento? Bueno, México crecía, dicen ellos, a índices de crecimiento del Producto Interno Bruto entre 8 y 10%. Sí, perfecto. Nada más que eso también ocurrió en Argentina. Claro. En todo el mundo capitalista. Sí. Es como digo yo, es como decir a este adolescente se le enronqueció la voz, apareció el vello púbico. Pues sí, nada más que eso no es una singularidad. Claro. Ah, mira, mi hijo ya tiene... Claro, a todos los chavos a esa edad les pasa lo mismo. No es que el tuyo sea extraordinario. A todos los países del mundo en el siglo XX se volvieron de agrarios urbanos. Hubo un crecimiento... Claro, el cambio fue mundial, claro, ¿no? Igual que el movimiento del 68 fue mundial, eran cuestiones globales, estaban sucediendo. Y había un crecimiento del PIB, y hubo un crecimiento de la salud, y hubo, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es singular Pero claro, como en México se inventó esa ideología de como México no hay dos. Es que esa es una parte muy interesante que también tú en el libro haces una muy fuerte crítica al nacionalismo y a toda esta ideología de la Revolución Mexicana. Tú dices, el 68 debe ser considerado como un movimiento pionero en la lucha contra la ideología dominante de la Revolución Mexicana, su partido único y el sistema político que se desarrolló después de la llamada transición de 1997 al formar un monopolio de partidos, la partidocracia. Y haces, de hecho, citas, ¿no?, a Carlos Fuentes con este tema de la cortina de nopal y de cómo exaltamos los mexicanos nuestro gran nacionalismo a lo largo del siglo XX, ¿no?, de finales del siglo XX, y que estamos nuevamente volviendo, ¿no?, a estos temas muy nacionalistas, Está resurgiendo. Está resurgiendo este movimiento de la Revolución Mexicana y de la ideología nacionalista totalmente, ¿no? Y eso, Marinieves, creo que fue, digamos, la venda que tapó la vista de lo que venía. Y lo dice Gilberto y por eso lo cito. Solamente hubo dos personajes que propusieron, después del 13 de septiembre, el cambio de táctica, de forma de lucha. Una fue el rector, dijo hay que regresar a clase. El rector era parte del movimiento, no era ajeno. Claro. El rector nos daba, también lo digo aquí, nos daba pintura, mantas, recursos para hacer sus armas, ¿no? Las armas de las que hablábamos. El papel, yo recuerdo una imagen, haz de cuenta que era un safari, fuimos a la imprenta de la UNAM, que está ahora, donde está ahora la librería, y cargábamos paquetes de papel, como en un safari, pasábamos uno tras otro hacia la Facultad de Economía. Papel que nos daba el rector, la tinta, todo, la impresión. El rector era parte del movimiento, por eso no hubo huelga en la UNAM. La rectoría estaba abierta. Íbamos a rectoría a discutir con él qué hacíamos. Era parte del movimiento. Eso es una cosa muy importante. Claro, y que no se conoce. El rector no era Sí, no era un opositor al movimiento, ¿no? Y no era un cuate que venía de la calle. Había sido presidente de ICA, la empresa... Sí, la constructora más grande que ha tenido este país. Y que era transnacional ya desde entonces. Había sido secretario de Comunicaciones y Transportes y Obras, estaba integrado. Era un personaje del establishment, como se decía entonces. Y ese personaje, para mí, lo digo en el libro, si no ha estado Barrosierra con nosotros, la represión no hubiera sido el 2 de octubre, hubiera sido el 2 de agosto. Claro, no hubieran podido llegar ni a octubre. Exacto. Claro. Fue el paraguas del movimiento. Aquí vivía, por aquí enfrente de la Suprema Corte Alterna. Aquí vivía Barrosierra cuando renuncia, después de la toma del ejército, lo venimos a ver para convencerlo de que no renunciase. Y yo recuerdo su casa. El rector escondió, también lo digo en el libro, durante esos días a Marcelino Perelló. ¿Dónde crees? En la oficina de la rectoría. Sí. Cuando estaba perseguido Marcelino, que lo querían matar, el rector le dijo, véngase aquí.
y nadie se hubiera imaginado claro que estaba allá adentro. Estaba ahí, claro, en la rectoría, en la oficina del rector. De ese tamaño era claro. la... Sí, lo verdaderamente cercano que era. Y el gobierno diría la complicidad. Hay una frase célebre que ilustra cómo era Barrosierra y cómo era Díaz Ordaz. Dicen que una ocasión Díaz Ordaz, en una ceremonia oficial, le dijo: bienvenido, señor sabio. Y Barrosierra le contestó: adelante, primero los resabios. Ok. Un resabio. Claro. Pero con esta... Sí, con esta jiribilla, ¿no? Ahora, Barrosierra era un hombre de poder, antes del 68, en un movimiento que hicimos en economía, contra Ifigenia, que la habían designado. Okay. Fíjate, fuimos a verlo y nos dijo, yo después supe por qué lo decía, hay tiempos de dialogar y de golpear, y tiempos solo de golpear. Claro. Era un pasaje del Eclesiastés de la Biblia, pero nos estaba diciendo, tengan claro, esto no es, aquí no es un asunto de buenas o malas personas, de ejército vestido de verde, no. El Estado se conduce aquí en China, de esta misma manera. Hoy, hace 1000 años, y va a ser... Claro, porque es su razón de ser. Porque es su razón de ser, no es un asunto de maldad. Claro. Dice el presidente, hay que portarse bien. Sí, pues es una cosa excelente, es como casi un libro de superación personal. No, es estudiar, entender. ¿Qué fueron dos limitantes muy grandes del 68? Uno, no entender esto, creer que el Estado mexicano iba a actuar de otra manera, y por lo tanto una aparente radicalidad nos llevó a lo contrario, a una actitud ingenua. Y dos, no haber roto las cadenas de control del Estado sobre los trabajadores, tarea que está pendiente. Pero hay un tema que es muy interesante y que yo creo que tampoco se conoce mucho. Tú dices, no se puede decir que el 68 fue un acto más de impunidad. Se logró consignar y apresar en su domicilio al expresidente Echeverría y también a Nazar Haro y a otros más por el delito de genocidio, que era un poco lo que decíamos al principio. Pero yo creo que no mucha gente sabe que a Echeverría estuvo detenido en prisión domiciliaria. Además es la imposición de las leyes, ¿no? Es una forma de restitución. Claro. Eso me parece que es un gran logro, ¿no? Y qué bueno que lo dices. Yo, aunque podría parecer lo contrario, y es importante precisarlo, y por eso estoy contigo, gracias a ti, pero sé dónde estoy también, en un programa de la Barra de Abogados del canal del Poder Judicial. Sería absurdo si fuera anarquista que estuviera aquí. Tendría que haber venido con una bomba. No, yo creo que siendo lo que es el Estado, apuesto a que lo podemos cambiar. Okay. Y lo hemos cambiado. Y aquí viene esto. También se decía, no se va a poder juzgar a estos, es imposible. No. Sí se puede. Y apostamos. Y lo digo con y lo digo en el libro. Sí. Yo aposté apoyando y llamando a votar por el candidato que le podía ganar al PRI, que era Vicente Fox en el 2000. ¿Y qué fue lo principal que mi generación y yo en particular logramos con esa victoria? Le dijimos, Fox, Vicente, porque a él le gustaba eso, hay que procesar a estos criminales. Okay. Dijo, muy bien. Y se hizo. Y se hizo. Vamos a un corte. Joel, perdón que te interrumpa. Me voy a quedar con esto, con Podemos Cambiar, ¿no? Porque creo que me gustaría dedicar el último bloque a esto precisamente, a estas cosas, cómo se van a ir llevando hacia el futuro y cómo siguen estando vigentes. Este no es un libro de historia, es un libro de realidad nacional. Volvemos en unos momentos con ustedes.
gracias por seguir acompañándonos, platicando con Joel Ortega sobre el movimiento del 68 y su vigencia. Joel, tú dices, quedamos en el último bloque, podemos cambiar. Y aquí me gustaría traer a colación esos logros del 68 que tú enumeras, ¿no? Como un ejemplo de que sí se puede cambiar y sí se pueden cambiar las cosas. Dices, el movimiento del 68 logró conquistar la libertad de expresión en las calles de la ciudad, generar una gran cultura, impulsó una generación de mirada libre, sirvió para construir un pensamiento distinto al hegemónico de la Revolución Mexicana gracias a la lucha de masas. Su lucha fue contra el Estado capitalista, determinado por una ideología que aprovechó la Revolución Mexicana y la convirtió en la prisión cultural, mental y política. ¿Podemos cambiar, Joel? Sí, claro. Bueno, pues estamos, fíjate, en un canal del Poder Judicial, en un programa de la Barra de Abogados. El Poder Judicial en 68 y la Barra de Abogados y la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión y todos los gobernadores y todo el aparato estatal y todas las ramas del poder económico, las cámaras, etcétera, etcétera, toda la prensa, todos los medios estaban en contra del movimiento y con el gobierno. Hubo solo un programa de unos minutos en Anatomías con Eberto Castillo y el que lo dirigía, Saldaña, en televisión durante el movimiento. Jamás otra. No salíamos nunca. En la radio tampoco. En la prensa solo como victimarios. Okay. Las víctimas convertidas en victimarios. Pues es un gran cambio. Hay ahora, espero que se mantengan, no sé cuántos, pero deben ser miles de espacios en la televisión, en la radio, en la prensa, de críticos, de opositores. Bueno, pues gracias a eso se fue construyendo este fenómeno que fue el triunfo del López Obrador el 1 de julio. Fue un triunfo electoral, no fue un levantamiento armado, ni... no. Sí, entonces, claro, ni se puede cambiar. necesariamente ideológico, ¿no? Ahora, el cambio no por ser cambio Bueno. Garantiza que va a ser positivo. Fue muy importante, nunca se puede, lo pueden hacer por razones de propaganda, pero no se puede omitir el triunfo de Fox en el 2000. Claro. En un país donde decía Fidel Velázquez, a balazos llegamos, a balazos nos quitan. Bueno, cuando nosotros algunos decíamos hay que ganarle, pues están locos, eso no va a poder ser. No, y que a ti te fue fatal, ¿no? Por haber apoyado a Fox. Pero logramos procesar. Primero indiciar, se dice en términos jurídicos, es decir, acusar. Luego de acusado, que el juez determinase que la acusación procedía contra Echeverría. Contra Echeverría. Y luego, finalmente, sentenciarlo. Sí. No es una opinión, como reo del delito de genocidio. ¿Por qué estuvo en prisión domiciliaria? Por la edad, ¿no? Sí, pero porque durante el proceso, estos mismos que gobiernan hoy, eran diputados y aprobaron por unanimidad, todos, incluyendo la fracción del PRD, que ahora es Morena, que se estableciese, acudiendo a una cosa pues, aparentemente lógica. Las cárceles están muy pobladas, los viejos ya no tienen sentido, hay que hacer una legislación para que a partir de los 70 años quienes sean reos puedan llevar su penalidad en su domicilio. Un traje hecho a la medida para lo que estaba sucediendo. Para Echeverría. Y bueno. Bueno, pero el hecho jurídico de haber, es que a mí me parece algo muy importante este tema, porque siempre se habla de los expresidentes, es que ningún expresidente ha sido juzgado, es que no, pero claro que sí. Este es el único en México y prácticamente en el continente que ha sido juzgado y sentenciado como reo de genocidio. Sí es. Acaba de ocurrir ayer, en estos días, la sentencia inicial
contra el Chapo Claro. Guzmán. 10 delitos. No hay ni uno que lo juzgue por asesinato. Le dan la vuelta, como al Capón, Claro. lo juzgaron por evasión de impuestos. No, Sí, y no aquí por- nosotros juzgamos a Echeverría Por por la razón. genocidio Claro. y por lo tanto al Estado mexicano, porque el genocidio es un crimen de lesa humanidad que comete el Estado. Claro. No, Sí, el Estado en la figura de una persona, Exacto. en este caso del expresidente. no lo puede cometer un civil. No, claro. El civil comete un homicidio, Sí, pero genocidio es una acción de Estado. Haber conseguido eso, que tengo aquí en la parte, en un apéndice, gracias a mi amigo Carlos Carrillo, una síntesis de cómo se dio todo el proceso contra Echeverría. sí. Y Sí, cómo bueno, al final lo ampararon, también es cierto. Claro. Lo ampararon por una razón, Marinieves, porque es política. Y en la política puedes ganar y puedes perder, Claro. avanzar y retroceder. Lenin decía, que ahora pues es casi una herejía citarlo, pues yo por esa herejía lo cito. No soy leninista. No, fui. claro, pero te gusta el ser hereje. Exacto. Y Lenin decía que en el comportamiento del Estado siempre está presente la posibilidad de voltear Sí. voltear las cosas. Las cosas. Y eso lo logramos. Juzgamos al Estado mexicano por el delito de genocidio. ¿Cómo lo conseguimos? Es un gran logro. Porque se combinaron una cantidad de Sí, factores. una serie de factores, un gobierno que estaba de acuerdo en apoyar Exacto. este tipo de cuestiones, ¿no? Y porque Voluntad. logramos con el 68 estos cambios que leíste hace rato. Claro, que abrieron la puerta para este tipo de No cosas. logramos de manera no es un partido de fútbol, lo digo también ahí. Sí, Barcelona contra Real Madrid, 1-1 empataron hace unos días. sí. Pero a veces puede ganar el Barça o puede ganar el Real Claro, Madrid. claro. Nada más que ahí hay una manera, en el básquetbol, en fútbol, en una elección, en una huelga, De medir. de medir. Hay un score, como dicen los Claro, gringos. por supuesto. En un movimiento, Cuantitativamente, aquí es Exacto. cualitativo. Exacto. En un movimiento social no hay score. 68-0, Claro. gobierno 10. No, claro, por O supuesto. 68-3, gobierno Sí. 0. No se mide así. Y los cambios se fueron dando de manera corriendo por abajo, como los cenotes en Sí, en Yucatán. Yucatán. No hay Claro, ríos, están por pero hay debajo. ríos subterráneos. ¿Tú consideras que el libertarismo es uno de los pendientes que tenemos en México? El tener una verdadera corriente más libertaria de las que existen actualmente, como Sí, ideología, claro. forma de pensamiento, ¿no? Porque estamos como encuadrados en capitalismo, neoliberalismo, socialismo, comunismo. Hay Muy buena otras pregunta. cosas, ¿no? Yo creo que es el reto a nivel global. Global, además. Porque el otro, el socialismo fracasó. Y fracasó precisamente porque no había libertad. Yo creo que ahí también lo digo. Los humanos no somos hormigas ni abejas. Claro. Las abejas tienen, y las hormigas, millones de No, años. y además lo dices tú que estuviste en el Partido Comunista en tus Claro. juventudes. Sí, sí. No es que lo diga alguien que viene de la derecha. No, y viví eso, como diría Martí. Conozco, viví El en el monstruo monstruo. vivía en y sus conozco- entrañas. Yo viví en Moscú, también lo digo aquí, unos meses, y Mariné pues, era la cárcel. No había carencias de orden social, había vivienda, había salud, había guarderías, Claro. no pagaban las abuelas. Claro. Había muchas cosas, pero ¿qué no había? Libertad. Ya. Y el ser humano es el único en esta galaxia, por lo menos, Que sepamos. que sepamos que tiene la capacidad de pensar Claro. y por lo tanto de proyectar lo que va a hacer y por lo tanto de ser libre. Si no hay libertad, puede haber una sociedad que satisfaga todo, pero no se podrá considerar... Porque en este sentido, la izquierda y la derecha en muchas ocasiones se juntan al establecer estados muy pesados, ¿no? Muy controladores, uno con una ideología y otro con la otra, pero finalmente buscan un estado fuerte. Bueno, esa izquierda
que está tristemente... Yo creo que yo ya me voy, aprovecho tu programa, a declarar que no soy de izquierda. Porque por más que, claro, trato de decir no es izquierda, pues tienes razón. Lo que la gente ve en todo el mundo es izquierda. Claro. Tú vas a Moscú o a Checoslovaquia, todos, y dices que eres comunista y te consideran casi nazi, porque exterminaron a millones de personas. Eso se acabó. Y en eso, yo más que adiós al 68, estoy cerrando aquí mi propia historia, porque eso ya no tiene sentido, eso ya no. Tenemos que ir a un mundo distinto, libertario efectivamente, que no es anarquista. No, es diferente. Con la estructura del Estado. Sí, porque tiene que haber un Estado que precisamente garantice las libertades y los derechos de las personas, ¿no? Las libertades fundamentales. A usar tu programa y tu gentileza, pero más allá de tu gentileza, hay una estructura, no es Marinieves García, es un cambio el que se produjo que permite que hagamos un programa como este en el canal del Poder Judicial, en una patrocinio de la Barra de Abogados. Y me parece que eso es, fíjate qué curioso, es una conquista del 68, sin que estuviera en el pliego petitorio. Claro. Ganamos la libertad y la libertad de expresión. Teníamos que usar perros, ponerles una manta para divulgar lo que queríamos o pintar los camiones. Claro. Ahora hay miles y miles y miles de espacios como este. Ahora yo me siento en la computadora y en lugar de ir a repartir volantes en la esquina... Claro, utilizas redes sociales y ya. Puedo llegar. Otra cosa es que me pelen. Pero puedo llegar a miles. Claro. Hay gentes como esta muchacha en Cuba, su nombre se olvida, que divulga por las redes lo que sea. Sí. En fin, claro que el mundo cambió. Claro que no somos... Bueno, México no es en ningún sentido igual al de hace 50 años. Para bien y para mal también. Claro, hay otros nuevos fenómenos que no había. Por ejemplo, la existencia de la violencia. Claro, generalizada. La decadencia humana. Marinieves, cuando vemos lo que ocurrió con relación a al huachicoleo y las pipas y el incendio de una desgracia. 125 teas humanas. Y en esos días también asaltan un camión de redilas, venían ganado ahí, y la gente salió a destaza a los animales vivos. ¿Qué habla de esto? Claro que hay una decadencia del Estado, claro que hay que denunciar la corrupción, claro que hay que combatir a la partidocracia, sí, pero también tenemos que aceptar, entender... Asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Que hay una decadencia en la sociedad, porque para que llegue a estos... Oye, se está saliendo gasolina, vamos, llévate tu bidón. Claro. Es un nivel... Sí, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿No? O sea, ¿cómo llegamos a esa sociedad? ¿Qué fue lo que fue pasando para llegar? No es un nivel solo de... Y que además no es algo de hoy, es algo que pasaba también hace 6 meses, 8 meses, ¿no? Entonces, estos nuevos fenómenos, la decadencia de la tierra, el fenómeno del ambiental. Claro. Estamos en riesgo de exterminio de especies, de la misma especie humana. Claro. Sí. Entonces, es un poco absurdo, para actualizar, estar atados al pasado, pensando, por ejemplo, que la única manera de energía es la energía fósil del petróleo y que por lo tanto todo está ahí. Pues no, hay 10,000 variables, la energía eólica, la energía solar, la energía del azúcar, también en Brasil, una buena parte de la energía. La biomasa, exacto. Sí, hay muchas opciones. El 68, ver al futuro, ¿no? Exacto. Hay que seguir viendo al futuro. El 68, ahí está, fue libertad porque veía para adelante, no éramos conservadores. ¿Cómo voy a argumentar como elemento contra el neoliberalismo que produjo los divorcios,
Bueno, bien, yo llevo 3 divorcios. O sea, soy... Y es que eres de izquierda. Soy reo, bueno, eras de izquierda. Soy ya reo que no. de los peores pecados según el presidente. Eso, si lo dijera un güey en un mitin, pues no tiene importancia. Pero lo está diciendo para mí. Claro. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es, a mí no me gusta, no me importa. No voté por él, pero es. Y en esa medida, porque vengo de entonces, no de ahora, he sido opositor siempre. Claro. Y lo voy a continuar porque creo que el 68 fue una flama, una llama de libertad, una antorcha de libertad que no se puede apagar, que no se va a apagar. ¿Por qué no se va a apagar? Porque los problemas siguen, la vida continúa. Claro. Adiós al 68, vamos a lo que viene. Claro, ver hacia adelante, ¿no? Yo creo que esa es una de las conclusiones más importantes del libro, ¿no? Y que sería como que de las que me gustaría dejar muy claras aquí en el programa. Hay que ver hacia adelante. Eso es. ¿No? Hay que volver a soñar, ¿no? Porque una de las características que creo que tenía tu generación es que sabía soñar. Claro. La nuestra no estoy segura yo y de las siguientes generaciones que sepan soñar, ¿no? Que sepan ver un mundo distinto. Creo que hay también una autocensura creativa en la mente de las personas pensando que el mundo solamente puede ser como es. Eso es. Pero creo que no, creo que el mundo, podemos soñar un mundo distinto. Eso es, pensar que México no es Marte. Claro. Que aquí también se puede cambiar y que ha habido cambios. Es una contradicción aparente lo que estoy diciendo, pero yo no creo que sea conveniente mandar el mensaje de que no pasó nada, que todo sigue igual. No, cambiamos, pero no cambiamos lo que queríamos, el sueño que teníamos, que yo llamo, citando a Marx, asaltar el cielo. Sí, claro. Vamos a asaltar el cielo. Claro. Lo digo no aquí, pero en otras partes, en otro libro. No logramos asaltar el cielo, solo tomamos algunos pequeños montículos. Uno de ellos fue el triunfo contra el PRI en el 2000. Claro. Otro es más allá del presidente y de los partidos, que una sociedad hastiada, harta contra la corrupción, la decadencia, la miseria, la desigualdad, claro, salió a votar manos el voto 30 y tantos millones, 53%. Hay que ver el mensaje, claro, más allá de este cuate que conozco, por cierto, no me cae mal, me cae bien él. No es un asunto, no hay nada personal. No hay nada personal. Es un tema de cultura, claro, de formación. Y por eso, María Nieves, el 68, sembró una semilla que se llama... que es libertad. Libertad. Así de simple. Muchas gracias, Joel. Los invitamos a leer el libro de Joel, de verdad. Podríamos seguir 2 horas hablando de esto. Y me quedo, para cerrar el programa, con eso. Hay que soñar, hay que seguir viendo hacia dónde queremos ir y retomar este punto muy importante. Tenemos que ser responsables como sociedad también de lo que nosotros ejercemos y de lo que nosotros podemos cambiar y de lo que nosotros hacemos mal. Esperamos verlos pronto nuevamente en Háblame Derecho. Gracias.